La Constitución mexicana debe ser conocida por todos. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Buenos días, amigos. Les diré que nuestra actual Constitución, que fue heredada por Venustiano Carranza, la de 1917 y que sigue vigente hoy en día, debe darse a conocer en todos los centros educativos, a todos los niveles dentro del territorio nacional. Existen iniciativas como la que surgió en el estado de Michoacán. En ese estado es conocido que el artículo 138 de la Constitución, pero la del estado, dice que todo individuo tiene derecho a recibir educación y que el estado y sus municipios están obligados a impartir esa educación y que la educación que imparte el estado será gratuita. Cabe señalar que en el caso de Michoacán es una completa exageración fuera del presupuesto posible de cualquier municipio o del mismo estado, ya que señala que el estado está obligado a impartir preescolar, primaria, secundaria, hasta ahí todo bien, pero obliga al estado a otorgar educación media, superior y superior gratuita y que el estado y sus municipios están obligados a impartir, lo cual presupuestariamente es imposible. ¿Por qué? Porque no hay ingresos suficientes ni ahora ni en el futuro próximo que puedan suplir esto escrito en el artículo 138 de la Constitución de Michoacán. Pero hay que aclarar que la intención es buena y que es necesario conocer no la Constitución del estado propiamente donde vive, sino la Constitución nacional, que es la base del orden jurídico nacional. ¿De dónde surge México? ¿De dónde surge tu país en el cual vives? De la Carta Magna. ¿Qué es esa Carta Magna? Es esa Constitución Política Mexicana, la de 1917. La configuración de nuestra Constitución, tal como la conoces, deviene de un proceso histórico que es resultado de demandas y revoluciones sociales de una muy ardua complejidad. Te diré que tras la llegada de Porfirio Díaz al poder y su permanencia en la presidencia por más de 30 años, se desató un levantamiento social, entre eso y entre otras causas, que se oponía a lo que ellos llamaban, los opositores a Porfirio Díaz, le llamaban dictadura. Y eso dio origen a lo que se conoce como revolución. Es bien sabido que había ganado la elección Francisco I. Madero y que quien dio fin a la revolución fue Victoriano Huerta. Y ya con la intervención de 1914 del puerto de Veracruz fue que se reinicia la conflagración en México con el resultado que todos conocemos. Pero si no, ahí hubiera terminado la revolución con la llegada al poder de Victoriano Huerta. No sucedió eso y ocurrió todo lo que ya sabemos. Te diré que con la promulgación del Plan de San Luis despertó el movimiento armado que buscaba derrocar el mandato de Porfirio Díaz. Esto explotó el 20 de noviembre de 1910 y ante el estallido social y la inminente derrota, en mayo de 1911, el entonces presidente Porfirio Díaz presentó su renuncia y se exilió a Francia. Se fue en el barco llamado Ipiranga. De tal manera que en octubre de 1911 se realizaron elecciones y resultó vencedor, como les he comentado, Francisco I. Madero. Este individuo fue traicionado mediante un golpe de estado orquestado por el general Victoriano Huerta. Ahí había terminado la revolución, ahí se había pacificado el país. Pero ocurrió lo que les comenté, la invasión de Veracruz de 1914, que apoyó a todos los bandos posibles y continuó y continuó. Estamos hablando de 1911, ahí hubiera terminado. La revolución continuó años y años y años. Algunos dicen que se extiende más allá de la lucha cristera y algunos otros aseguran que ya entrados los años de 1940. Por lo tanto, fue algo que, pues, si bien tiene cosas buenas, también tuvo cosas malas, como años y años y años de pérdida de productividad y de despilfarro, de dispendio, de toda la infraestructura nacional. Ahora bien, te diré que en octubre de 1911 se realizan elecciones, gana Francisco I. Madero, después el general Victoriano Huerta toma la presidencia y Venustiano Carranza, esto fue ya, solamente duró 2 años, ya José María Pino Suárez y Francisco Madero fueron depuestos en 1913, con lo que ya todos sabemos. Posteriormente Venustiano Carranza desconoció la presidencia del llamado usurpador, así le llamó a Victoriano Huerta, y lo derrocó.
Él recibió apoyos del otro lado del río Bravo. Le otorgaron todos los apoyos posibles porque un general aislado en un estado no tenía la fuerza suficiente para ganarle al ejército, al poder nacional, a Victoriano Huerta. Él recibió apoyo por parte de la invasión de 1914. Así Venustiano Carranza desconoce la presidencia del usurpador y lo derroca con el ejército constitucionalista, un movimiento armado de la revolución. Así, al convertirse en titular del poder ejecutivo, convoca a la creación del Congreso Constituyente de Querétaro para reformar la Constitución que entonces estaba vigente, que era la de 1857, donde están plasmadas las leyes de reforma a la separación de la Iglesia y el Estado, donde Benito Juárez se apodera de todo el oro del banco jesuita y no le paga a los franceses, y ocurre la intervención francesa posteriormente. En 1861 siguen ocurriendo lo que llamamos la segunda monarquía en México, que es la monarquía de Maximiliano y Carlota, pero también en esas fechas, en 1861, en Estados Unidos ocurre la guerra civil. Ellos no podían intervenir porque estaban entretenidos con su guerra civil, su norte contra el sur, la guerra de secesión llamada en ese país. Acá en México se toma como base la Constitución de 1857, la cual había sido modificada en múltiples ocasiones por el gobierno de Porfirio Díaz para adaptarla a su proyecto de nación. Como hacen todos hoy actualmente, durante 2019 y 2020 ha habido un sinnúmero de reformas, algunas propuestas y otras cocinándose y otras en aplicación, que son tantas y tantas y tantas que, como ya lo vaticinó y lo pronosticó el actual jefe del Ejecutivo Nacional en México, vamos a tener una constitución diferente al término del actual mandato. Ahora bien, te diré que en este caso, entre esas modificaciones propuestas por Porfirio Díaz se encuentra la reelección y la ampliación del periodo presidencial. Recordemos que un eslogan de la Revolución Mexicana fue sufragio efectivo, no reelección. Actualmente la reelección se permite en diputados y alcaldes, lo cual debe estar completamente prohibido. Es una sin razón que no tiene motivo ni validez. No deben reelegirse ni diputados locales ni alcaldes. Regresando a esto del tema, así fue acuñada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, convocada por Venustiano Carranza, jefe del Constitucionalista, la cual está vigente y se conforma de 136 artículos y debía darse a conocer en todas las escuelas de la geografía mexicana. En esta actual Constitución se recogieron demandas de los grupos que se levantaron durante la Revolución. Además de incluir los derechos del hombre, se abordaron los derechos sociales, se decretó la no reelección, se ratificó la soberanía y la organización federal. Se inauguran la libertad de culto y de expresión y la enseñanza, ojo, laica y gratuita. Pero únicamente era hasta la primaria, ya después la modificaron y le agregaron la secundaria. Y actualmente ya le agregaron preescolar, kinder, y también le pretenden agregar hasta licenciatura, hasta universidad. El grado de universidad no se sabe si va a ser también maestría y doctorado, lo que es económicamente imposible para cualquier estado, municipios, estado y federación, porque no hay recursos suficientes que alcancen. El presupuesto total federal que se ejercerá en 2020 y que aumenta muy poco, porque es dependiendo del incremento de la población económicamente activa y de la recaudación de impuestos, es como se puede aumentar ese umbral. El límite con el que tenemos hoy es un poco más de 6 millones de pesos. Es el presupuesto total de la federación. La única manera de que eso aumente es que aumente la recaudación de impuestos, pero también que se disminuya el derroche y el dispendio público, porque si el 90% se va a una nómina gruesa, onerosa y pues que no avanza el país, no tiene sentido, porque ningún mexicano está dispuesto, como lo que sucede en Argentina, que es el país de América Latina que más impuestos paga, sirva a manera de ejemplo, y su gobierno es el más dispendioso de América Latina. Por eso está en crisis Argentina. No puede salir de la crisis porque todo el tiempo está deficitario. Tiene una nómina pública tan grande que el Estado no puede con ella. La viene cargando desde la época de desde la época de Perón hasta la actualidad. Entonces, mientras no disminuyan esa nómina, el Estado argentino no va a poder. Recuerda que Argentina era el país más rico del mundo a principios de 1900. Posteriormente fue el quinto país más rico del mundo, y cuando llega al poder Perón en Argentina,
inicia toda la transformación y la contratación y aumento de nómina pública, y ese país entra en un declive completo hasta ser una de las peores y con peor desempeño de América Latina como economía. Solamente después de Venezuela. La más desastrosa es Venezuela y ya después es Argentina. Regresando a nuestro tema a México, la Constitución de 1857, te diré que con Antonio López de Santa Anna, que fue 11 veces presidente y vicepresidente, estoy sumando las dos, vicepresidencias y presidencias fueron 11, el que aparentemente luchaba y defendía al país, pero siempre hacía lo contrario, siempre él, la intervención de él ocasionó que perdamos la mitad del territorio, la intervención de él ocasionó que perdiéramos la Mesilla, la intervención de él siempre ocasionaba más estragos de lo que supuestamente él pretendía solucionar. Ahora bien, con este tipejo, este individuo Antonio López de Santa Anna como presidente de México, surgió un movimiento encabezado por Juan N. Álvarez e Ignacio Comonfort, que se opuso a su mandato debido a su centralismo. Él inventó, recordemos, Santa Anna inventó la guerra de federalistas y centralistas. Él fue el que provocó ese conflicto, esa situación en México. Él dividió México y forma de ejercer el poder de manera dictatorial. Juan N. Álvarez e Ignacio Comonfort se opusieron a Santa Anna, con razón justificada. Cuando Santa Anna abandona el país en 1855 tras la inevitable revolución, Juan N. Álvarez, asume la presidencia interina y Comonfort fue nombrado ministro. Se convocó a elecciones en 1856 para conformar un Congreso Constitucional, pues se aseguraba que era necesaria una nueva constitución para restablecer la República Federal en México y proclamar las garantías de todos los ciudadanos mexicanos, ya que durante el mandato de Santa Anna se publicó un marco normativo que sostenía que él podía hacer y debía y tenía y era su derecho, así como lo dice Evo Morales en Bolivia, era su derecho gobernar México. Eso decía Santa Anna. También él le hizo un funeral a su pierna y él creía tener derecho a que se le llamara, y así lo dispuso Su Alteza Serenísima Santa Anna. ¿No les recuerda y se les hace parecido a otros lugares actuales en la geografía de América Latina? Claro que sí, ¿verdad? Ahora bien, como resultado de este Congreso, fue promulgada la Constitución Política de la República Mexicana de 1857, que es la que le comenté que incluye las leyes de reforma. En ella se prohíbe la esclavitud, se expresan los deberes y obligaciones de los mexicanos, se establece que la soberanía reside en el pueblo y se reconoce el derecho de asociación y de reunión. De tal manera que la Constitución de 1824, recordemos, fue un antecedente de la de 1857. Te diré que esa, al cesar la guerra de independencia de México, se conformó en México un gobierno monárquico, la primera monarquía. Recordemos que la forma de gobierno en todo el mundo era monarquía, no había repúblicas. República era una excepción, que era Estados Unidos, que era la única excepción posible, y Francia. Fuera de ahí, ningún país tenía república. Todos los países en el mundo eran monarquías. En 1821 México se independiza como una monarquía como el 99% de todos los países del mundo. No quiere decir que lo justifique, más bien les estoy expresando de qué manera se entiende que México se haya independizado como monarquía, como el Imperio Mexicano. En 1821 es la independencia de México, se instaura el primer Congreso Constituyente, de cuyas sesiones resultó nombrado Agustín de Iturbide como emperador de México, y en mayo de 1822, esto fue en mayo de 1822, ante la presión para restituir al Congreso Constituyente, este mismo Congreso fue disuelto por Agustín de Iturbide, por nuestro primer emperador, para crear un órgano que emitió un proyecto que desconocía la Constitución de Cádiz, mediante la cual España quería retomar el control y el dominio sobre en otrora sus provincias, toda América Latina, e instauraba la independencia de México al emperador, que en ese momento era el moreliano Agustín de Iturbide, el cual convoca a la asamblea. Como resultado de este segundo Congreso Constituyente se promulgó el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, que esto sucedió para el subsecuente, fue la del 1824, la Constitución. Como resultado de este segundo Congreso Constituyente se promulgó el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, la cual establecía la República Federal Mexicana como una forma de gobierno. Esto es, cuando derrocan a Agustín de Iturbide, los que lo derrocan, uno de ellos era Antonio López de Santa Anna.
Antonio López de Santa Anna fue uno de los idearios y partícipes en el derrocamiento de Agustín de Iturbide y de la instauración de la Primera República en México. Él no fue el primer presidente, pero él apoyó, fue ideario junto con otros, y posteriormente a él le tocó su turno y ejerció su primer mandato como presidente de México. Y ellos son los que diseñaron, entre ellos Antonio López de Santa Anna, diseñaron la Constitución de 1824. Como resultado de este segundo Congreso Constituyente, se promulgó el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, la cual establecía la República Federal como forma de gobierno y habría paso a la promulgación de una Constitución. Así fue creada la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de, 1824. Es nuestra primer Constitución Federal como república, la de 1824, cuyos principales mandatos definían a México, al país, como una república federal representativa y le daban el nombre de Estados Unidos Mexicanos y posicionaban una única religión. En ese documento se establece la división de poderes. Nuestra primer Constitución establecía la división de poderes. Se instaura la libertad de imprenta. Se integra la figura de vicepresidente y se establece un periodo de poder presidencial de 4 años. No como actualmente, que es de 6. En aquel tiempo era de 4 años. Posteriormente llegamos a la Constitución de Apatzingán. Debido a la invasión francesa, porque cuando Benito Juárez toma el banco jesuita, se apodera de todo ese dinero y recibe el dinero de la concesión Lis, que permitía una base en Baja California, en la parte de México, en la península de Baja California. Durante más de 50 años operó una base de Estados Unidos y se le dio 100,000 pesos oro a Benito Juárez. Benito Juárez tenía esos 100,000 pesos oro y tenía la cantidad y la totalidad de lo que contenía la bodega del banco jesuita. Con todo ese oro en abundancia, no le pagó a los franceses nos invaden e instauran el imperio de Maximiliano. Por eso se dice, debido a la invasión francesa y la abdicación de Carlos IV y Fernando VII, como consecuencia de esta, un grupo conocido como los insurgentes, entre ellos Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende y José María Morelos y Pavón, inician la promoción de la independencia de... aquí es un pequeño error, estoy regresando al origen, antes de la independencia de México. Lógicamente, la independencia de México se da como consecuencia de la invasión por parte de Francia de España. España debilitada con la abdicación de Carlos IV y Fernando VII, consecuencia de esta, un grupo de insurgentes, entre ellos Miguel Hidalgo y Costilla, que no fuese el padre de la independencia, que no consiguió la independencia, porque ya había habido la rebelión de los machetes en 1898 y ya también había habido un intento de independencia por los anteriores a lo ya conocido. Miguel Hidalgo y Costilla inició un movimiento, no lo terminó, tuvieron que pasar años y años y años para que se consiguiera, pero él no participó. También entre los insurgentes estaba Ignacio Allende y José María Morelos. José María Morelos fue un brillante y estratega para la independencia de México. Si hubiera habido más como él, se hubiera conseguido en ese momento la independencia de México. Ellos iniciaron la promoción de la independencia de la Nueva España del Imperio Español bajo el grito libertario que retumbaría en septiembre de 1810, pero hay que aclarar que la verdadera fecha de independencia es cuando entra el ejército trigarante a la Ciudad de México, comandado por Agustín de Iturbide, el verdadero padre de la patria. No quiere decir que yo apoye o no apoye a uno a otro. Simplemente hay que reconocer que la independencia se logró porque Agustín de Iturbide lo quiso y lo consumó. No fue ningún otro, no entró Miguel Hidalgo y Costilla con el ejército trigarante. Entró Agustín de Iturbide. De tal manera que en 1813 los insurgentes convocaron el Consejo de Anáhuac en el Chilpancingo, donde se declaró la independencia de la Nueva España para octubre de 1814. Cuando el Congreso tuvo que trasladarse a Apatzingán, se promulgó el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, conocido también, como la Constitución de Apatzingán. En este texto constitucional, inspirado en los sentimientos de la nación que ya había escrito y elaborado José María Morelos, se leyó en la sesión fundacional del Congreso de Chilpancingo y se conoce como el primer precedente de nuestra Constitución, pues aunque nunca fue aplicada, en ella se abolió la esclavitud y se consideró a todas las personas iguales ante la ley. Cabe aclarar
que en realidad la primera constitución fue la que elaboró Agustín de Iturbide, el primer mandato en 1821, pero la primera constitución de manera como República Federal Independiente de México es la Constitución de 1824, promulgada, entre otros, los que la apoyaron, Antonio López de Santa Anna. En 1824 fue cuando se promulga la primera Constitución. Posteriormente, ya Benito Juárez incluye las leyes de reforma y propone la de 1857. Y ya con posterioridad a eso, Venustiano Carranza, después ya iniciada la Revolución Mexicana, encontrándonos en plena Revolución Mexicana, propone la actual Constitución que nos rige hoy, que es la de 1917, que son los cimientos de la democracia. La Constitución actual y vigente en esta nuestra República Mexicana. Honor a quien honor merece. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.